Estamos, este grupo de legisladores y otros más que no se encuentran físicamente aquí, estamos por ingresar el día de hoy la demanda de juicio político a ministros y ministras, y esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten al imperio de nuestra Constitución. Hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que haya austeridad de parte de todo el servicio público, no nada más del Ejecutivo Federal, sino también del Legislativo. Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el Poder Judicial. Y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México, y para eso nos eligieron, para estar dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismos. Es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y ministras. Tendrían que poner el ejemplo y ellos dan dos argumentos, pero yo aquí dejo, el tema es lo que queremos anunciar. Voy a darle el uso de la voz a nuestros compañeros y compañeras diputadas de Morena. ¿Adriana? ¿Sí? Muchas gracias, diputado Alejandro. Y pues también poner el ojo en el Poder Judicial que, yendo en contra de la decisión del pueblo de reformar ciertas legislaciones en favor del pueblo, en favor de la soberanía, en favor de la austeridad, pues la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo ejecutivo también, sentenciando en materia de políticas públicas. Cada poder tiene su espacio, cada poder tiene su trabajo, cada poder tiene su importancia y se debe de respetar el trabajo de cada uno de estos poderes. Y si el pueblo de México ha demandado reformas a ciertas leyes como es la político-electoral y muchas otras más, podemos poner muchos ejemplos de las causas que ha ido en contra del pueblo, que ha ido en contra de las reformas que se han propuesto, y que sin analizar el fondo y la finalidad de las reformas, solo argumentando escasamente el procedimiento constitucionalmente reconocido desde hace muchos años, no modificado durante esta administración, entonces ha echado para atrás muchas legislaciones. Y yo me quiero centrar en un tema muy preciso, que pues las y los diputados que estamos transformando México hemos aprobado esta serie de reformas que tienen un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas que vivimos en México y de nuestros connacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, debe solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Sin embargo, a veces las resoluciones emitidas por esta máxima instancia ante acciones interpuestas por diputadas y diputados de los partidos de oposición han mandado un mensaje claro al pueblo de México, un mensaje muy desafortunado que simboliza la fuerza del neoliberalismo por mantener el status quo de muchas décadas que nos han sumergido en la corrupción, en la impunidad, el rezago de nuestras instituciones y la pobreza de muchas mexicanas y mexicanos. Y yo quiero dar un ejemplo. Ahora la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de México. Tiene en sus manos una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la ley de minería.
Se tiene que poner a reflexionar la Suprema Corte de Justicia el costo social y ambiental de la política de privatización de los bienes del dominio directo de la nación, particularmente sobre los minerales y el agua, que el costo ambiental, el costo social ha sido muy alto. La promesa de que una mayor inversión privada traería más y mejores empleos nunca se materializó. Los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al uso y disfrute de su territorio, a una consulta previa, libre e informada, a obtener el consentimiento a través de esos ejercicios participativos, así como los derechos a las personas en general, a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso y disposición y saneamiento del agua, a la seguridad, a la vida y a la prevención y protección de enfermedades y accidentes de trabajo, han sido vulnerados por la intensa actividad de exploración minera en 30 años. Esa ley por 30 años ha lastimado al pueblo de México. Por 30 años los pueblos y comunidades indígenas, las y los activistas y las evidencias científicas e investigaciones académicas han demostrado el deterioro de la vida de los pueblos alrededor de las minas, los impactos en la salud, los impactos en el medio ambiente y sobre todo la gran afectación que han hecho a los mantos acuíferos en cada región. Y ahora, con esa acción de inconstitucionalidad que la oposición ha interpuesto, la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la oportunidad de reivindicarse y de rechazarla. Si la Suprema Corte de Justicia llega a aceptar esa acción de inconstitucionalidad y revierte las bondades de las reformas que aprobamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, entonces seguirá dando ese mensaje en contra del pueblo, seguirá dando ese mensaje en contra de las instituciones y seguirá dando ese mensaje en contra de la salud, del bienestar, del medio ambiente y de la soberanía de México. Invitamos a la Suprema Corte de Justicia a analizar con ética y profesionalismo cada una de las acciones que interpone la oposición y que analice también la voz del pueblo de México. Esta iniciativa, estas reformas no fueron hechas al vapor como lo quieren señalar en la oposición. Estas iniciativas son el producto de 30 años de lucha del pueblo de México, de levantar la voz a través de activistas y también de las investigaciones que muchas académicas y académicos han hecho. Esta nueva ley es una verdadera esperanza para el pueblo de México y están a punto de arrebatarnos esta victoria colectiva. Vamos a ver de qué lado está la Corte. Pero nosotras y nosotros, sus diputadas y diputados de Morena, seguiremos levantando la voz, seguiremos defendiendo al pueblo de México y seguiremos apoyando iniciativas que abonen para nuestro bienestar, para el bienestar de México y de las y los mexicanos. No nos vamos a quedar callados y por supuesto que yo me sumo a esta demanda de juicio político en contra de ministras y ministros que han hecho acciones en contra del pueblo de México. Le cedo el uso de la palabra a otro compañero. Sí, gracias. Sin lugar a dudas, para que exista una democracia real y no solo en el papel, se merece el pueblo que se respeten sus decisiones. Y sin lugar a dudas, una de las decisiones más importantes que toma el pueblo periódicamente es la elección de diputadas y diputados federales, que se aproxima ahora también en 2024, junto con la elección del presidente o presidenta de la República. Esta decisión tan importante que tomó el pueblo de elegir a sus representantes populares en el poder legislativo está siendo violentada
por el Poder Judicial y quien lo encabeza. En distintos países ya como Ecuador, Brasil, Bolivia y recientemente en Perú hemos visto que la extrema derecha ha intentado hacer estos intentones de apoderarse del Poder Judicial y desde él apoderarse de gobiernos que han causado crisis y crisis gubernamentales, crisis económicas y políticas y sociales en estos países. Lo hemos visto cómo operan y lo quieren replicar en México. Es preciso que lo visibilicemos en esta etapa, en este periodo legislativo, y por supuesto que vamos a apoyar esta iniciativa de hacer juicio político a los ministros de la Corte, porque la constante intervención de los ministros del Poder Judicial tanto en el ámbito ejecutivo y el legislativo ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana, representativa y federal que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la Cuarta Transformación. A todas luces existe una usurpación de atribuciones por parte de los ministros de la Corte al confrontar y desvalorizar las decisiones que tomamos las y los diputados federales en representación de nuestras mayorías, las mayorías que votaron por Morena y por nuestros aliados para hacer un gobierno con ciertas directrices. Y estas directrices que el pueblo nos ha dado ha sido la de reformar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial nos señala de que aquí no hacemos bien el trabajo, pero ¿qué hace bien el trabajo del Poder Judicial? Nadie les cree. Todos hemos visto a jueces, magistrados y ministros corruptos dejar libres a delincuentes, a narcotraficantes, y en el caso de la población que yo represento, montones de jueces de todo el país han liberado a los asesinos de crímenes de odio contra población gay, población lesbiana, a los asesinos de transfeminicidio que han cometido en contra de compañeras como Paola, que fue detenido en flagrancia adentro del auto con el cuerpo de la compañera. Fue sentenciado y liberado por un juez. Y hoy sigue libre el asesino de Paola y de un montón de personas trans y de un montón de la población LGBT que ha sido violentada, que ha sido despedida injustamente y que estos jueces prefieren, como siempre, estar a favor del dinero y no de la justicia. Y estas violaciones, atropellos desde la extrema judicialización, nos debe de llamar la atención para que nos encaminemos a de verdad tener una reforma que permita poder elegir por votación popular. Porque sin duda, si pudiera elegirnos nosotros a los jueces, a los ministros, a los magistrados, seguramente no tendríamos esos magistrados que han liberado delincuentes y que los han seguido haciendo por años y hoy los seguimos viendo. Entonces, por eso es muy importante que apoyemos esta reforma y por supuesto que vamos a apoyar desde aquí, y desde aquí les pedimos al pueblo de México que nos apoye con las acciones para promover el juicio político a los ministros de la Corte, que se difunda por qué es que queremos esta acción y por qué queremos reformar el Poder Judicial, y que es por supuesto para el bienestar del pueblo de México. Gracias. Muy bien. Adelante, doctor, por favor. Sí, muy buenas tardes. Definitivamente esta ley es importante para combatir la impunidad. E impunidad es cuando no castigamos la corrupción. Y los ministros han hecho una y otra vez actos de corrupción. Un ejemplo claro es el conflicto de intereses que representan al ampararse, y un conflicto de intereses es un delito grave, no es un delito menor. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vayan a ser juez y parte de un asunto en particular? En este caso, por ejemplo, se reformó que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Esto en base al antecedente histórico donde los funcionarios ganaban 1 millonada de pesos. Como dijo la compañera anteriormente, aquí en el Palacio Legislativo nos hemos ajustado el cinturón. En el Poder Ejecutivo igual. ¿Por qué ellos no quieren ajustarse el cinturón? Porque quieren seguir viviendo como magnates, y eso no es posible. Por eso apoyaremos a la ley que el compañero mete como iniciativa para que se acabe esa impunidad por parte de los ministros. Es cuanto, gracias. ¿Quieres comentar algo? Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Graciela Sánchez Ortiz y por supuesto que estoy aquí para respaldar esa iniciativa con el fin de que se le ponga un alto y se quede en el foco de la atención el tema de la Suprema Corte de Justicia. En México vivimos actualmente un verdadero Estado de Derecho, pero ya no democrático, cuando vemos que al Poder Legislativo no se le está respetando las decisiones que tenemos. La Suprema Corte de Justicia no hay quien la regule, solamente se autorregula a ella misma. Deberían de estar muy conscientes de aquellos errores que han cometido, porque en el tema específico de las leyes secundarias que revirtieron, que fue una decisión de este Congreso, que fuimos electos por el pueblo, por la mayoría del pueblo, y eso sí es democrático. No es democrático que un poder se ostente encima de dos poderes. Es necesario dar a conocer a todos ustedes y recordarles que fue una injusticia el no haber revisado el plan B que proponía cambios en temas electorales, puesto que la oposición ni siquiera participó en la discusión de estas leyes, de estas iniciativas de leyes secundarias, y ellos se les hizo muy fácil irse por el camino de decir que no se habían cumplido con los reglamentos propios de la Cámara de Diputados, lo cual es falso, porque aquí se tomó una decisión. La Junta de Coordinación Política aceptó que se discutiera en los términos que se discutió la reforma en el pasado 6 de diciembre. Entonces, es necesario de verdad que las y los mexicanos tengan conocimiento de cómo están actuando antidemocráticamente este Poder Judicial y que nos respalden en una iniciativa, porque México requiere una reforma necesaria al Poder Judicial. Necesitamos que las y los mexicanos también nos apoyen. Tenemos un plan que sigue y ese plan no nos va a fallar, porque el pueblo es quien toma la última decisión. Muchas gracias. Muy bien dicho. Gracias. Muchísimas gracias. Acompañamos esta denuncia que hace nuestro amigo diputado federal Manuel Alejandro Robles, porque conocemos nuestro país, nuestro territorio. En México hay muchas comunidades en las cuales hay que ir al baño y hay que echarle agua con una cubeta, y los ministros de la Corte tienen baños hasta automatizados. Viven en esa burbujita, no se dan cuenta que estos grandes salarios, estos grandes presupuestos que no se han disminuido al Poder Judicial pudieran distribuirse para las necesidades de nuestra gente en los pueblos, en las comunidades campesinas, en las comunidades rurales, en los barrios pobres incluso de esta ciudad. Por eso acompañamos esta denuncia y decimos que de igual manera como el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ha apretado el cinturón, nos hemos disminuido los salarios y muchas más cosas, también debe pasar lo mismo con el Poder Judicial. Y más aún, tiene que haber un verdadero equilibrio, no desde el privilegio como ellos quieren manejarlo, y no en esta narrativa que están manejando últimamente, y que pudiéramos decir o repetir lo que ayer dijo Vicente Fox, de que quieren el regreso de las pensiones, de que quieren que se acaben los programas sociales. Claro, quieren otra vez todo para una élite política y económica, y estamos en contra de esas. Por eso acompañamos este anuncio. Muchas gracias. Diputada, por favor, Olivia. Muy bien. Gracias. Soy la diputada Olivia Esquivel Nava, de la Ciudad de México. En el recorrer por las calles, en la Casa del Movimiento, en la Casa de Gestión, en mi colonia en particular y en todos los lugares, en los foros en los que he acudido, nos preguntan por qué el presidente no hace un decreto y quita al Poder Judicial. Toda la gente de pie está en contra de que ellos están actuando de una manera ilegal y antidemocrática, fuera de la legalidad, cuando a nosotros se nos exige todo y no se nos da ni el amparo de que se siga una carpeta de investigación. Tienen acumulados casos sobre casos. Yo en la Comisión de Seguridad Ciudadana tengo quejas de que no les ayudan que continúen sus carpetas para que tengan un juicio y puedan tener un amparo, y en cambio ellos sí se amparan de todo
se amparan en que quieren seguir teniendo esos sueldazos cuando ya se vio que al quitarnos a nosotros la mitad de nuestros recursos y la mitad a apretarse el cinturón el poder ejecutivo, se han ahorrado 2,000 millones de pesos que han servido para darle a todos los adultos mayores y discapacitados una ayuda universal por toda su vida. Entonces, eso es posible si ellos también se quitan de sus fideicomisos, porque eso es no otra cosa más que lo que hemos combatido en la 4T, corrupción, aparte de su impunidad tan grande, porque ellos son juez y parte de sus mismas acciones. ¿Cuántos jueces saben ustedes que estén en la cárcel? ¿Y cuántos jueces saben ustedes que han cometido irregularidades en su proceder de su servicio público? Muchos. Sin embargo, ¿quién más que los pobres levantamos la mano porque sabemos de las injusticias a las que nos tienen expuestos? Ellos quieren seguir robando, siguiendo los mismos privilegios, pues los van a seguir teniendo porque van a ganar más que cualquiera, van a ganar más porque están en un poder que es único, pero todos los tres poderes deben de ser iguales, democráticos. Entonces nosotros estamos de acuerdo con esta iniciativa y también el pueblo pide que también se le tome su parecer y creo que es justo y que eso es lo que representa la 4T, democracia. Debemos de impedir que como nos tiraron la reforma de la Guardia, nos tiren y nos sigan tirando todas nuestras reformas, porque de por sí nos ha costado por no tener la mayoría absoluta, que esperemos que en el 24 sí la tengamos, porque vamos a luchar por tenerla para poder llevar a cabo las demás reformas que se requieren para que este país sea verdaderamente una república democrática como lo comenta la Constitución. Yo, de mi manera de pensar, nada más les digo, a ver, ¿cómo es posible que ellos, siendo jueces, no puedan pensar que cómo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a tener para hacer una escuela profesional que ya la tiene la Secretaría de la Defensa? ¿Cómo van a educar a esos personas de la Guardia si no hay quien les instruya? Para hacer una escuela de la Secretaría de Seguridad, seguro que Rosa Isela lo va a hacer, pero tiene 4 años la Secretaría con Madrazo y con Rosa Isela, y a poco ya ahorita van a tener el dineral, el instrumento y la estructura y todo para tener una escuela. Y después de eso, ¿a dónde los van a meter? ¿Quiénes les van a hacer los cuarteles? ¿Qué les van a ofrecer para que no se corrompan? Porque por eso se corrompió la policía de seguridad. Entonces necesitamos cuidar a nuestros guardias, porque si no, entonces ¿por qué hasta los mismos conservadores los piden? ¿Sí? Entonces, estamos ante una buena acción. La Guardia Nacional es algo que de veras necesita el país. Y si no lo cuidamos, porque el mismo Poder Judicial no nos apoya en que la Guardia Nacional esté instruida por la Sedena, ¿quién tiene el poder y las escuelas y los instrumentos para que no se corrompa nuestra policía? Entonces, ¿por qué los conservadores, vuelvo a preguntar, piden a la Guardia Nacional si no están en favor de que tengan una verdadera instrucción? Es todo, y pues espero que nos apoyen con la iniciativa. Muchas gracias. Esta demanda de juicio político no pretende ser estridente con la Corte, sino al contrario, hacerle un llamado a que termine esta idea de los ministros de estar en contradicción con la voluntad del pueblo de México y de la transformación. Y esperemos que quede sin materia y que los ministros y ministras se reduzcan sus remuneraciones y, sobre todo, obedezcan la Constitución. Hoy están en la trinchera de los conservadores, hoy es el poder del conservadurismo y esperamos que se ciñan al orden constitucional. Muchas gracias a todas. Nuestro diputado Borrego. Gracias, compañeros. Nada más para sumarme también a este
esta iniciativa y sobre todo también abundar en el tema de la corrupción que hoy tenemos con los ministerios públicos. Decirles que el pueblo de México está cansado de tanta corrupción y de tanto abuso que sufre la gente más pobre de nuestro país. Los ministerios públicos están a favor del dinero, ya lo comenté anteriormente yo. Ahí un ministerio público suelta de inmediato a un bandido, a un malandro que se roba trailers, que se roba huachicol, que se roba lo que quiere, porque ellos están por el dinero. Y el sueldo que tanto hemos luchado para que se los baje no les interesa. A ellos les interesan los negocios buenos que hacen todos los días en el país. Por otro lado, comentarle al expresidente Vicente Fox que no esté pensando loqueras, porque la pensión del adulto mayor se queda y va a ser para siempre. No porque él ahorita esté pidiendo esa locura, se va a hacer. Que él regrese todo lo que se robó, porque cuando él estuvo de presidente tuvo la abundancia del petróleo y hubo suficiente dinero para que este país estuviera mejor. Pero ¿qué hicieron todos los panistas? Lo que hicieron fue agarrar todo lo que pudieron. Por eso hoy en día están enojados los panistas. Hoy en día quieren regresar al poder para seguir haciendo sus negocios que siempre habían hecho cuando los dos sexenios les permitieron tanto robo, tanto abuso. No se puede hablar de que son expresidentes que no hicieron cosas malas cuando todo el pueblo de México sabe que fueron unos corruptos, tanto Fox como Calderón. Por eso es tanto el pleito todos los días en esta Cámara de Diputados y en el Senado de los diputados y senadores del PAN, porque quieren volver al poder. Pero el pueblo es sabio y el pueblo ya sabe que son unos malandros, que son unos bandidos, y también en el campo saben que el moche que ellos pedían por cada contrato se acabó. Los campesinos estaban cansados de que tenían que dar dinero para que les dieran los contratos para el campo. Hoy en día les llegan directos por medio del bienestar. También estamos cansados también de que la gente tenga acoso laboral. Vamos a luchar también para que esa gente que trabaja en las empresas, que trabaja en las secretarías, que se les respete. Tenemos que lograr que la corrupción se acabe en este país. No podemos seguir trabajando con esta gente que lo único que hace es dañar la buena labor que hace nuestro presidente de la República. Yo recuerdo que cada año mandaba a poner gasolina y diésel a mi empresa. ¿Por qué? Porque ya el día primero iba a aumentar el diésel y la gasolina. ¿Cuántos años tenemos desde ahora que entró el presidente que no aumenta la gasolina? ¿Dónde está el dólar ahorita? ¿A cómo estamos ahorita? Y antes siempre subía el dólar. Estamos cansados de esos gobiernos y no les vamos a permitir que vuelvan. Así que el presidente Fox, desde aquí le decimos, no esté pensando loqueras y póngase a trabajar en su rancho. ¿Es cuánto? Esta demanda se presenta aquí mismo en Cámara. Aquí en la Secretaría General se va a correr turno a la sección instructora y si hay se integran los elementos, se llamará al Senado para que se erija en juicio a los ministros y ministras. Ese es el proceso. Esperamos que recapaciten, que reflexionen, que no haya necesidad de rivalizar entre poderes, que haya colaboración, que haya coadyuvancia, y anticipamos también al presidente de esta Cámara que si no se separa antes del viernes, le damos al viernes, estaremos presentando formal denuncia porque es delictivo lo que él está haciendo. Ejercer presupuesto mientras está de candidato es un acto delincuencial y no lo vamos a dejar pasar. Entonces esperemos que realmente vea con los coordinadores su salida lo antes posible. ¿Es cuánto? Presidente. Santiago Krill Miranda. Sí. También. Gracias a todas y todos.